Muy buenos días, estimados hermanos y amigos. Una vez más estamos aquí con ustedes con deseo de saludarles en el nombre admirable, nombre glorioso, nombre sublime, el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el Señor. Esto es Sembrando con Fe y Esperanza. Bienvenidos. Aquí en mi Biblia dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y le enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Leámoslo, una voz, por favor. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Amén. Bueno, sienten, tengan la amabilidad. Como hemos dicho, pues qué bueno poderles ver una vez más, hermanos. A los jóvenes que hace rato no veíamos también, bienvenidos. Y bueno, vamos a este mes de octubre. El lema es Sembrando con Fe y Esperanza. Sembrando con Fe y Esperanza. Ese es el lema que nos han pedido que tratemos. Y también nos han dado algunos temas para compartir en escuela dominical, o sea, en estos servicios. Y tienen que ver con este versículo que hemos leído ahora. Entonces, pues yo creo que todos nosotros en la vida, todos hemos aprendido cosas, ¿verdad? No es para ninguno de los que estamos acá algo raro saber que los conocimientos que adquirimos, las habilidades que hoy tenemos, pues no nacimos con ellas, sino que alguien nos las enseñó, ¿verdad? En estos días estoy tratando de que Lancelot no aprenda a amarrarse el zapato, porque pues uno no nace sabiendo eso. Pero una vez que aprenda ya, de ahí en adelante, pues toda su vida, ya él será capaz de amarrar sus zapatos, como lo hacemos todos los demás. Hemos aprendido cosas, ¿verdad? Por eso es importante que valoremos la enseñanza, que valoremos la instrucción. Eso lo hacemos en la vida secular, pero también lo hacemos, o también debemos entender que en la vida espiritual, pues igual, ¿verdad? Un niño nace y pues requiere todos los cuidados necesarios. Él no sabe hacer nada. De pronto, quizás por instinto, buscar el seno de la madre, pero no más, no sabe hacer nada más. Pero en la medida en la que pasa el tiempo, pues él va adquiriendo algunas habilidades y va aprendiendo también. Primero por la imitación, porque está viendo, sabe cuando le sonríe, entonces también aprende a mover la boquita y a sonreír, y así en adelante, ¿no? Lo normal es que la persona pues vaya adquiriendo cosas que obviamente van a ir cambiando su manera de ser, su forma de ser. Así que los cambios siempre son necesarios en todos los aspectos, en todos. Eso, repito, lo entendemos y lo hemos experimentado en nuestra propia vida secular, pero también en la vida espiritual. Es la misma situación. Cuando alguien se entrega al Señor, cuando alguien le rinde su vida al Señor, cuando alguien decimos acepta a Jesús como su Salvador, bueno, esa persona, a menos que haya sido criada en el Evangelio y tenga conocimiento de la palabra de Dios desde la infancia, pues ya algo conocerá, algo sabrá, ¿no? Pero si es la primera vez que escuchó hablar del amor de Dios, de la gracia del Señor y aceptó a Jesús en su corazón y le entregó su vida a Él, pues no sabe nada. Y necesita entonces comenzar a adquirir conocimientos que pues le van a ayudar, claro, a mejorar en su vida espiritual, a crecer espiritualmente, pero que también implican cambios para su vida. Una persona que se convierta al Señor y es un ladrón, pues lo primero que uno espera es que no robe más, ¿verdad? No robe más, pero alguien tiene que decirle, robar es pecado, estafar es malo, en fin, y como enseñarle una manera distinta de vivir.
Y la persona entonces, si de verdad le ha entregado su vida al Señor, pues cambiará, dejará de practicar el mal y comenzará a hacer cosas agradables al Señor. Esto lo digo, hermanos, porque de pronto lo que les voy a decir ahora, para algunos diga, pero esas cosas son como muy infantiles, como muy básicas. Para otros quizás digan, bueno, yo no pensé que pudiéramos llegar hasta allá. Pero en la palabra de Dios, en la Biblia, hay cosas que son sagradas. Mejor dicho, la Biblia es un libro sagrado, ¿verdad? Todo lo que la Biblia dice es verdad. Todo lo que la Biblia dice proviene de Dios. Aunque no sea Dios quien lo haya dicho. Ayer estaba escribiendo una devocional acerca de un dicho o de una frase que está en la Biblia que la dijo un rey pagano. Pero ese rey pagano dijo una verdad. Y el Señor, nuestro Dios, nos cuenta lo que ese rey pagano dijo. También en la Biblia encontramos de pronto expresiones que usó Satanás. Satanás hablando. Pero es Dios quien nos cuenta lo que Satanás había dicho o ha dicho en la antigüedad. Entonces la Biblia es la palabra de Dios y en ella hay cuestiones que vale la pena tener con mucho cuidado, con mucha reverencia. Cuando hablo de sagrado, la cuestión de sagrado, les voy a poner un ejemplo. La otra vez hablábamos de un hombre que, tratando de ayudar, cuando David llevaba el arca sagrada, el arca del pacto, la llevaba hacia Jerusalén, los bueyes que llevaban el arca como que en cierto momento tropezaron y parecía que el arca se iba a caer. Y un hombre llamado Usa extendió su mano y tocó el arca para que no se cayera. Ese hombre murió instantáneamente. Y murió instantáneamente porque había una ley, una norma que enseñaba que nadie podía tocar el arca excepto una familia especial de los levitas, que eran los encargados de transportarla. Esa ley era una ley sagrada. Y este personaje, por ignorancia o de pronto voluntariamente por ayudar, pero violó algo sagrado. Lo sagrado es algo que hay que tener respeto, porque son cosas que son de Dios, son cosas que vale la pena no meterse con ellas, ¿ya? Porque eso es algo reservado para el Señor y el Señor no dará por inocente a quien pase por alto esos mandamientos que están en la palabra que son sagrados. Entonces, yo quiero contarles hoy algunas 2 o 3 episodios de la palabra de Dios en donde hay ejemplos de decisiones. Todos los días todos tomamos decisiones. Pero a veces nos faltan herramientas o, digamos, los criterios para poder decidir entre qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer. Ayer hablaba con un muchacho precisamente que pues tiene novia y piensa casarse, pero la pregunta de todos, ¿no? ¿Será esta la persona con la que Dios quiere que me case? ¿Será esta la mujer que Dios tiene para mí? Y es una decisión pues trascendental, yo le decía, es de las decisiones más importantes en la vida, aparte pues de la decisión espiritual de entregar su vida al Señor. Casarse con alguien es una decisión trascendental, o usted arregla su vida y se va muy bien con esa persona hasta el final, o va a tener problemas. Entonces, hay que tener ciertos criterios, ¿no? ¿Cómo tomo esta decisión? ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿Qué evalúo? Y así en muchos aspectos de la vida, hermanos. Dios nos ha dotado de una capacidad que Él respeta, que se llama libre albedrío. O sea, Dios no obliga. Usted decide. En más de una oportunidad en la Biblia encontramos que Dios pone a la gente a decidir. Un ejemplo de esos que conocemos muy bien es el ejemplo de nuestros primeros padres llamados Adán y Eva, a quienes Dios dio una orden. Pero vino el tentador, que siempre viene, y ofrece otra cosa, ¿no? Y entonces le dice a Eva, no moriréis. Es que Dios sabe que el día que comas de ese fruto, seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Y Eva tenía 2 alternativas. Aquí estaba lo que la palabra de Dios decía, ¿verdad? No comeréis, porque el día que comas de él, ciertamente moriréis. Y a este lado estaba lo que Satanás decía, no moriréis, seréis como Dios, conocedores del bien y del mal.
Obviamente que ambos no tienen razón. Uno de los dos está mintiendo. Y la mujer tiene que tomar una decisión. O le creo a este, o le creo a este. Pero no a los dos a la vez. Entonces, ya sabemos la historia, pues Eva tomó del fruto y comió, e igual dio a su marido que comió también como ella, y ambos quedaron destituidos de la presencia del Señor. Pero una decisión equivocada, ¿verdad? Ella decidió de esa manera. Sus hijos Caín y Abel, en un momento determinado llegan en el capítulo 4 a ofrecerle culto al Señor. Abel ofreció un culto al Señor que es agradable ante él porque trae involucrado el derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre, pues no había remisión. Sin cordero no hay sacrificio. ¿Y cómo se iba a presentar? El otro trajo nada más, de pronto lo que a él le pareció, me parece más bonito este culto. Y le trajo al Señor de lo mejor de la tierra, pero allí no había nada de sangre. El Señor no miró con agrado esa ofrenda. Pero lo que la Biblia dice es que Caín se enojó mucho, ¿no? Y el Señor habló con Caín y le dijo: Caín, ¿por qué estás enojado? Tú sabes hacer el bien. Si lo haces, pues tendrás alabanza por eso. Pero si no lo haces, pues el pecado está a la puerta. En otras palabras, dice una versión: estás a punto de pecar, estás a punto de caer. Así que Caín, que entendemos todos al ser hijos de Adán y Eva, pues había aprendido lo que ha pasado en el huerto, le habían contado seguramente lo de las pieles de animales con los que se vistieron, y había aprendido de niño seguramente como su hermano Abel a rendirle culto al Señor. Además él era el mayor, pero ahora se revela y no quiere hacer lo que sabe que está bien, pero no lo quiere hacer. Igual, sabemos, pecó, y nadie le quiere poner por nombre Caín a uno de sus hijos, ¿verdad? Pronto un perro muy bravo le pone por nombre Caín, pero a uno de sus hijos no, porque ese nombre nadie lo quiere llevar. Personajes que han tomado decisiones, pero han tomado decisiones erradas, y cada decisión tiene sus consecuencias. Cada decisión tiene sus consecuencias. Cuando alguien es niño, el niño realmente no tiene que tomar ninguna decisión, pues él está ahí comiendo, lo visten, le hacen todo, pues, pero llega una etapa en la vida en la que ya la persona, el joven, ya comienza a tomar decisiones propias. Y ahí es donde ya comienza a cometer ciertos errores que a veces le dañan toda su vida. Pero la palabra de Dios, o digámoslo así, Dios no nos deja a la deriva. Dios nos ha dejado aquí una brújula, como podríamos decir también un manual de instrucciones, que si usted lo abre y lo escudriña, pues aquí hay cosas que vale la pena tener en cuenta para que nos vaya bien. Lo que está en la Biblia está escrito para nuestro beneficio, para que nos vaya bien, para que tengamos largos días, para que nuestra salud sea beneficiada, para que alcancemos vida eterna. O sea, uno nunca encuentra un mandamiento en la Biblia, una instrucción de parte de Dios que esté allí para amargarle la vida a alguien, para atormentarlo, para que no disfrute, ¿verdad? Ese no es el Dios nuestro. Nuestro Dios lo que escribe aquí en su palabra, lo escribe para nuestro beneficio, para nuestro provecho. Sin embargo, hay gente hoy en día, claro, pues no está acá, pero Dios quiera que entre nosotros no haya ninguno así, que las cosas de Dios y las instrucciones de Dios son las que menos consultan. Entonces, va a tomar una decisión y busca ayuda por todos lados, llama, lee, busca en internet, busca en Google, mira videos de YouTube, pero nunca abre la palabra de Dios para ver qué es lo que Dios quiere, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La otra vez que hablábamos de la oración, decíamos los pensamientos de Dios, las intenciones de Dios, el querer de Dios, siempre va a ser mejor que el nuestro, siempre. Aunque a usted no le parezca, siempre Dios tiene algo mejor para usted.
Usted puede soñar con algo, pero ese sueño suyo se queda en pañales, se queda en poco. Dios tiene algo mejor para usted. Pero eso es lo que algunos no creen. Y entonces, al no creer eso, les está pasando igualito que lo que le pasó a la mujer. Dios es un mentiroso, Dios no quiere que disfrutemos, mejor hagamos otra cosa, y están menospreciando la palabra de Dios. Una de las cosas que debían hacer los sacerdotes, los levitas y pues los maestros de la ley, y después también los pastores de nuestro contexto, pues es conocer la palabra de Dios y enseñarla, ¿no? El profeta Malaquías dice que la ley de Jehová debe estar en su boca para enseñarla al pueblo, para transmitir los mandamientos y para que el pueblo conozca la verdad. Ya que el pueblo toma otra decisión, pues es decisión de cada cual, y repito, Dios respeta lo que Él nos dio, que es el libre albedrío. Dios lo respeta. Pero nosotros, hermanos, debemos ser conscientes de que si alineamos nuestra voluntad con la voluntad de Dios, las cosas van a mejorar en gran medida, o sea, muchísimo, para cada uno de nosotros. El otro ejemplo que les voy a contar antes, bueno, dos más, pero este es de un hombre, una vez hablamos de él en la casa del hermano Dani, se llamaba Esaú, cuando hacíamos los cultos en Ellicott City. En un culto allá predicamos acerca de eso. Esaú, ustedes saben que Esaú fue el hijo de Isaac. Isaac era hijo de Abraham. A Abraham Dios le había dado muchas promesas, pues le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa promesa, esa bendición pasó a su hijo, Isaac. En Isaac te será llamada descendencia. Entonces Isaac, el hijo de la promesa, el que heredó todo, ahora tiene dos hijos. Uno se llamaba Esaú, era el mayor. Una vez más, el mayor. Y el otro se llamaba Jacob. Pero en los tiempos bíblicos era muy importante quién era el primogénito. O sea, quién nacía de primero, eso era muy importante. Esa persona que nacía de primero, ese primogénito, era la persona que heredaba no solamente una doble porción de la herencia, o sea, a todos les daban una parte, pero a él le daban doble parte de la herencia de su padre, sino que además él quedaba como jefe del clan familiar, que eran clanes familiares, y él entonces era el que heredaba esa bendición de ser como el jefe del grupo familiar. La primogenitura se llama eso en la Biblia. Era una bendición ser el primogénito, una responsabilidad, pero también una bendición de parte de Dios. Entonces, se entendía que entre Jacob y Esaú, pues no había nada que discutir. Esaú había nacido primero. Así que Esaú tenía el derecho a la primogenitura. Él sería el heredero. En su momento, al tiempo señalado, él recibiría no solamente, repito, la doble porción de la herencia. O sea, si tenía dos hijos, pues le dividían la herencia en tres, y a él le correspondían dos partes y a Jacob una. Pero además de eso, él sería el jefe de la familia. Él sería como el patriarca de esa época, eran los términos que se usaban, ¿no? Era el jefe ahí del clan familiar. Eso era una cosa que venía de parte de Dios, esa bendición. Era una bendición. Pero la historia nos cuenta que en un momento determinado, bueno, hay una diferencia entre los dos, por supuesto, Esaú y Jacob. Uno dice en la Biblia que era muy velludo, ¿verdad? Y el otro era lampiño, no tenía ni un vello en su cuerpo. Pero aparte de esa diferencia física, a uno le gustaba el campo, le gustaba la cacería, le gustaba por allá ir al monte. Y el otro, que la Biblia dice que era como el preferido de su madre, entonces le gustaba estar en la casa, le gustaba de pronto ayudar en la cocina, ayudar en los quehaceres de la casa, pero no le gustaba estar por allá. Prueba de eso era que él sabía cocinar. Jacob sabía cocinar, pues bueno, digámoslo, porque en un momento el hermano mayor se va a cacería, se va a buscar por allá, pero no logra nada. Ese día no había ningún venadito, no había nada por allá. Y llegó sudado, llegó cansado, llegó con hambre y comenzó a oler
a comida en la casa. Su hermano había hecho un delicioso guisado de lentejas, dice la Biblia, ¿no? Y entonces Esaú le dice a su hermano: ¿por qué no me das un poco de ese potaje que tienes ahí, de eso que has preparado? Y Jacob, que estaba esperando una oportunidad, porque Jacob anhelaba la bendición que tenía su hermano, pero no había nada que hacer, él era el primogénito. Pero vea, el otro que tenía la bendición no la estimaba. Eso pasa a veces así. Hay gente que anhela, que sueña con lo que tiene otra, y los otros ni se dan cuenta de qué es lo que tienen, ¿no? Por ahí hay una anécdota de una persona que dice que iban en su carro con su esposo, ella iba manejando, iban con su esposo en un automóvil, y entonces ellos veían que toda la gente se quedaba mirando el carro, pues pasar. Claro, la gente que estaba por fuera decía: ¡uf, qué carro tan lindo este! Carro clásico, un carro bien cuidadito. Y la gente se quedaba mirándolo, ¿verdad? Pero admirando el carro. Pero la señora que iba manejando el carro decía: vea, por su culpa, toda la vida con este cacharro de carro todo viejo, qué vergüenza, mire cómo nos mira toda la gente, mire, todo el mundo nos está mirando. ¿Ya? Entonces lo que otros anhelaban, lo estaba menospreciando. No valoraba lo que tenía en sus manos. Y eso hay cantidad de ejemplos así. Esaú tenía una bendición, tenía una promesa de parte de Dios, tenía la primogenitura, pero no la valoraba mucho. Su hermano Jacob, que sabía que no le correspondía la doble porción de la herencia, que no le correspondía la primogenitura, la anhelaba, pero pues era imposible tenerla, porque eso es para el que nace primero nada más. Entonces cuando él escuchó a su hermano que le dijo: deme de ese guisado un poco porque tengo mucha hambre, no pude cazar nada hoy. Entonces su hermano le dijo: bueno, pues véndeme la primogenitura, te cambio la primogenitura por un plato de lentejas y te lo doy doble si quieres. Y no sé qué pensaría en ese momento Esaú. Quizás pensó, no sé, tal vez pensaría: me voy a morir de hambre, y si me muero de hambre igual le va a quedar a él la primogenitura. Eso no me sirve de nada ahora porque mi papá está vivo todavía. Se la vendo, déme ese plato y tome la primogenitura. Entonces le dijo Jacob: júramelo. Y el hombre le juró ahí y le cambió la primogenitura por un plato de lentejas. Pues nos cuentan, cuando yo estudiaba historia allá en la escuela, nos contaban, tal vez a ustedes también les dijeron lo mismo, nos contaban que los hombres que vinieron aquí a estas tierras de América, desde Europa, a las tierras que habitaban los antepasados indígenas de acá, sobre todo en lo que es Suramérica, no otra la historia de Norteamérica, pero lo que es Suramérica y de pronto Centroamérica también, porque allá estaba ese señor, ¿cómo se llama el que conquistó México? Cortés, ¿no? Que llegó también con esa ambición, esa avaricia. O sea, ellos venían con ganas de llevarse todo el oro, todo lo de valor que había aquí en esta tierra. A mí me contaron en la escuela, pues no sé si será verdad o no, porque es la historia que cuentan, pero nos contaban, y también lo leí en México en la historia de Cortés, que llegaban los europeos con espejos, y entonces les mostraban a los indígenas, para que se vieran la cara y con espejos y con cositas así, les sacaban el oro, o sea, les cambiaban. Vea, le doy este espejo y deme esa morrocota de oro que tiene ahí. Y comenzaban a llevarse todo el oro, ¿no? Y así pues despojaron de la riqueza a muchos. Obviamente a nuestros indígenas quizás les faltó fue un poquito de conocimiento, ¿no? De valorar apropiadamente las cosas. Se dejaron deslumbrar. Esto sí, resplandece, aquí me veo muy bien.
pero entregaron algo de más valor y ya nunca más lo pudieron recuperar. De Esaú, pues la Biblia cuenta eso, que Esaú cambió la bendición que tenía, la bendición que era de parte de Dios, la primogenitura, por un plato de lentejas. El plato de lentejas no le iba a durar toda la vida, eso nada más le duraría, póngale 24 horas, ¿verdad? Y ya se acabó el efecto del plato de lentejas. Pero la primogenitura le duraba para toda la vida. Son cosas muy serias, muy graves. Son decisiones que toman y afectan toda la vida. En la palabra de Dios, en el libro de Hebreos capítulo 12, hay un versículo que dice: no haya entre vosotros ningún profano como Esaú, que por un plato de lentejas vendió su primogenitura. Y dice: ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, porque después él parece que se arrepintió, ¿verdad? Y al final de los días de su padre, él pensó: voy a recibir la bendición de mi padre, la herencia, y procurando alcanzarla, y aunque le rogó con lágrimas a su padre: bendíceme ahora, bendíceme, su padre dijo: no me queda ya ninguna bendición más, porque ya le había dado toda la bendición a su hijo Jacob, que la había obtenido de manera fraudulenta, digámoslo. Pero Esaú sabía que se la había vendido alguna vez y que le había jurado que esa bendición sería para él. Cambió algo espiritual, digámoslo así, algo eterno, algo que no se podía físicamente tocar ni ver, la primogenitura. ¿Eso qué es? Una promesa de Dios, una bendición que usted heredará futuro. No, yo lo que quiero es algo ahora, que se vea, algo físico, algo que huela, algo que sepa rico. Hay una generación hoy en día que se está levantando que lo que le importa es eso. Lo que se ve, lo que se siente, las emociones, ¿verdad? La adrenalina, deportes de alto riesgo. Pero hay cosas mucho más valiosas que eso. Y estas generaciones lo están menospreciando, lo están olvidando. Bueno, la Biblia dice: no haya ningún profano entre vosotros como Esaú, que por un plato de comida vendió su primogenitura. Después, aunque deseaba con lágrimas alcanzarla, ya no hubo oportunidad para arrepentimiento. Ya había tomado una decisión. Y repito, cada decisión tiene sus consecuencias. Pues hermanos, la Biblia nos habla a nosotros también. El apóstol Pablo, por ejemplo, nos presenta dos cosas. Él habla de unas cosas que se ven, de unas cosas temporales, que no son permanentes. Y habla de otras cosas que no se ven, que son eternas. Con estos ejemplos que les he mencionado ahora y con lo que la Biblia por más nos dice, nosotros tenemos que evaluar y saber que las cosas eternas son más valiosas, que las cosas espirituales son más valiosas que las materiales. Se habla de materiales y espirituales. Cosas materiales, este teléfono, ¿verdad? Cosas espirituales, el bautismo del Espíritu Santo, por ejemplo, el bautismo en agua en el nombre de Jesús, son cosas espirituales, cosas que uno dice: pero ¿y eso qué es? Son cosas espirituales. ¿Qué es más valioso? ¿Lo material o lo espiritual? Ahí es donde quiero que ya analicemos, ya estamos ya concluyendo, pero quiero que pensemos nosotros eso por un momento, hermanos, porque y no quiero que usted lo tome personal, lo que diga: claro, como el hermano sabe cómo soy yo, como el hermano sabe que yo tal cosa, usted verá cómo lo toma. Yo nada más estoy explicándole lo que la palabra de Dios dice. Y de todas maneras, ojalá Dios permita que todos aquí, todos, este servidor incluso, entendamos que en algo estamos fallando y mejoremos, porque para eso es esta vida, para ir mejorando. De otra manera, nos pasa como los bebés que nunca van a aprender nada, siempre van a quedar ahí, están, ¿cómo se llama eso? Están como, no frustrados, sino otra palabra, ¿no? Que están los bebés que no se desarrollan y quedan ahí nada más para cuidarlos toda la vida, ¿verdad? Son personas enfermas, no son normales, personas normales. Pero lo normal es que usted vaya adquiriendo habilidades cada día y cada día vaya cambiando para mejorar, para mejorar.
¿Qué les comento esto? Porque a veces nosotros, los humanos, los hermanos, más bien, porque los humanos allá fuera de la iglesia es obvio que valoran más lo material que lo espiritual. Pero a veces nosotros también cometemos el mismo error y eso está mal. Porque una de las cosas que debemos tener claro es saber distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo limpio. Pero saber distinguir, ¿para qué? Para tomar una decisión apropiada. Es decir, para inclinarme hacia lo santo y dejar lo profano, para inclinarme hacia lo limpio y dejar lo que no es limpio. Esa es una cosa que usted tiene que aprender. El niño, repito, pues no sabe decidir, ¿no? Del Mesías se decía, comerá mantequilla y miel hasta que aprenda a discernir, ¿verdad? Hasta que aprenda habilidades. Esto está bien y esto está mal. Entonces ya aprendió, ahora tiene que decidir. Se espera obviamente que una persona sensata elija lo bueno. Me voy por el bien. Cuando usted, por ejemplo, piensa que, digámoslo, $100, $200 vale más que una bendición espiritual, está mal. Es decir, cuando usted cambia un culto, usted dirá, es que en el culto, pues, ¿qué pasa? En el culto uno va y canta ya un rato y lee la Biblia, escucha a un predicador y ya, eso fue todo. Usted está menospreciando lo que Dios hace en el ámbito espiritual. El simple hecho de estar en comunión unos con otros ya es una bendición para nosotros. La otra vez decía, una de las recomendaciones que les decía era, no menospreciemos la comunión con el cuerpo, porque hay gente que, yo leo la Biblia y oro, pero se olvida mucho de la comunión con el cuerpo. Y la comunión con el cuerpo de Cristo es muy importante. Cristo Jesús entregó su vida para tener un cuerpo que es la iglesia, y algunos lo menosprecian, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Quizás hoy en día el diablo no le muestra espejitos para quitarle lo valioso que tiene usted, pero sí le muestra un billete de $100 y se lo da y le quita lo que usted pudo obtener. Se quedó usted con $100 en el bolsillo, pero se perdió una bendición que Dios tenía para usted y ya no la va a tener más, porque lo que usted perdió en un culto ya no lo va a recibir en el otro. Eso, ya en el otro habrá otra porción, otra comida, pero la que usted perdió ya la perdió. Usted valoró más $100, es un ejemplo que coloco, nada más se me ocurre, $100, un billete de $100, que una bendición espiritual. Los $100 pasan, se van rapidito. Un ticket, 2 tickets. Estos días me tocó pagar 3 tickets a mí. $120. Rapidito de fueron. Para nada. Pero la bendición espiritual que recibimos, esa dura para siempre. Esa tiene trascendencia hasta la eternidad. Yo procuro, hermanos, que el Señor, ruego a Dios que el Señor nos dé entendimiento y nosotros podamos valorar bien las cosas y entender que las cosas espirituales son más valiosas. Cuando comenzamos a hacer los cultos a las 8, les dije a ustedes una frase que todavía la tengo por ahí, que si otros días madrugamos para buscar la comida que perece, ¿por qué no hacerlo el día domingo para buscar la comida que a vida eterna permanece? ¿Verdad? ¿Qué es más valioso, la comida que perece o la comida que a vida eterna permanece? Pues que es obvio que es la comida que a vida eterna permanece. Si por lo demás me esfuerzo, pues cuánto más por lo de Dios. Ayer que estaba mi esposa diciéndolo desde la convención, había un culto a las 7 de la mañana. Y de pronto ustedes pueden verlo ahí en el canal de YouTube de la convención. Y estaba la gente ahí a las 7 de la mañana, en un culto de una convención allá, en una ciudad llamada Valledupar. ¿Por qué lo harán a esa hora? No sé, tal vez por el calor que hace más tarde, o en fin, es una ciudad muy caliente. Pero por la hora, por lo que sea, igual la gente madruga, la gente se levanta y estaban ahí, bien vestiditos, cantantes, todos bien arreglados, a tiempo para empezar el servicio a Dios. Porque seguramente valoraron más eso que otra cosa que tenían que hacer. Piénselo, hermano. En la Biblia, el profeta Ageo y también Joel, bueno, esos profetas últimos del Antiguo Testamento, porque hasta Malaquías también habla de eso,
Nos habla de la condición de Israel cuando comenzó a menospreciar las cosas espirituales. Entonces, de pronto sí mandaban algo para el culto o llevaban algo, ¿verdad? Pero llevaban ya no lo mejor, sino llevaban la ofrendita, la oveja que estaba partida una patica, la oveja que estaba enfermita y ya se iba a morir. Entonces, llevémosla para el culto. Allá la sacrificamos y pensaban que con eso estamos cumpliendo. ¿A qué estamos cumpliendo? Pero el todo no es cumplir. Es que ellos estaban menospreciando lo espiritual. O decían, como algunos por aquí me han dicho, no, es que el domingo es el único día que me queda para hacer algunas cosas de la casa. Y de pronto le pasaba así a los israelitas. Pensaban primero en su casa, pero se olvidaban de la casa del Señor. Pero primero es la casa del Señor. Y entonces, claro, ahí dice, paraos y considerad vuestros caminos. O sea, piense, porque sembráis mucho y recogéis poco. Trabaja mucho y no se ve el dinero que debería tener. ¿Por qué pasa eso? Y comienza el profeta a explicarles. No hay bendición de Dios cuando la gente olvida las cosas sagradas. Cuando la gente prefiere lo profano por lo sagrado, por lo santo, pues no habrá bendición de Dios. Cuando la gente prefiere lo no limpio a lo limpio, pues hermanos, allí no está la bendición de Dios. Dios nos va a ayudar, pero usted y yo tenemos que tomar decisiones porque Él no las va a tomar por nosotros, Él nada más nos muestra las cosas. Hay un versículo en la Biblia que dice, el apóstol Pablo hace esta pregunta y usted la va a responder en su mente. Él pregunta a los corintios, habiendo sembrado entre vosotros lo espiritual, ¿será mucho cosechar lo material? Habiendo sembrado entre vosotros lo espiritual, ¿será mucho cosechar lo material? Porque los corintios se quejaban, es que claro, él quiere que le demos la ofrenda, quiere que paguemos acá, quiere que demos unos diezmos, quiere vivir a expensas de nosotros. Y entonces Pablo los pone a decir, ¿qué es más valioso? ¿La ofrenda que usted trae, el billete que usted trae, o lo que usted le está llevando en su corazón de parte de Dios? ¿Qué es más valioso? Una vez un hermano, un pastor, tenía problemas porque estábamos estudiando un poco de teología con una universidad para graduarnos. Y entonces hubo un problema ahí de economía, era un problema de plata. Él no podía terminar de pagar, algo así. No recuerdo exactamente, pero él se paró y le preguntó al rector, bueno, yo ya no voy a poder seguir, entonces yo quiero que me devuelvan mi plata. O sea, lo que él ya había pagado por los cursos que había hecho. Y el rector le dijo, sí, está bien, pero usted me devuelve todo lo que tiene en su cerebro que le hemos puesto ya del conocimiento. Entonces el hermano quedó pensando y dijo, bueno, está bien, pues se quedó callado porque obviamente estaba pagando por su educación y le habían enseñado ya muchas cosas, ¿verdad? Entonces ahora quería que le devolvieran la plata porque él no podía terminar la carrera, no podía pagar hasta graduarse. Pero el otro le dijo, bueno, está bien, se la devolvemos, pero devuélvanos lo que le hemos enseñado. O sea, hay cosas que no son materiales, no es un billete, pero son cosas que son trascendentales, que son más importantes. Esta gente hablaba de la educación, pero aquí estamos hablando de cosas eternas, de lo espiritual. Que Dios nos ayude a seguir apropiadamente. Vamos a estar en pie, tenga la amabilidad, hermanos. Y vamos a pedir a Dios que Dios nos... La Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana en Baltimore, nos estamos reuniendo en la 8301 Liberty Road, 8301 Liberty Road, Windsor Mill, Maryland 21244. Y nuestras reuniones son los días domingo a las 8 de la mañana. Domingo 8 de la mañana tenemos el servicio de adoración, alabanza y enseñanza de la palabra de Dios. Venga juntamente con su familia y allegados. Serán todos bienvenidos a nuestra reunión dominical. Recuerde, Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:20. Y si otros días madrugamos a buscar la comida que perece, ¿por qué no hacerlo el día domingo para buscar la comida que a vida eterna permanece? Le esperamos.